Escuchamos la séptima y última meditación de los ejercicios espirituales que durante esta semana Monseñor Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares, ha dirigido a esta hora en Radio María. Séptima meditación, la resurrección. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y serán creados, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminas a tus fieles con las luces del Espíritu Santo, haznos sentir rectamente conforme a este mismo Espíritu, y haz que gocemos para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Soy Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares. Bienvenidos a la séptima y última meditación de los ejercicios espirituales que estamos realizando a través de Radio María. Vamos a contemplar en esta última etapa de los ejercicios la resurrección de Jesucristo. San Pablo dice: si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, y nosotros somos unos desgraciados. Pero Cristo ha resucitado, en verdad ha resucitado, Cristo está vivo. Los cristianos no somos los seguidores de un difunto que nos dejó como herencia unas palabras hermosas y un ejemplo eximio de entrega y de perdón. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo y quiere comunicarnos esa vida nueva que Él ha inaugurado venciendo a la muerte con su resurrección. San Ignacio dice que el oficio del resucitado es consolar a sus amigos. Vamos a ir recorriendo las diferentes apariciones del resucitado y veremos que es cierto esto que dice San Ignacio. Cristo los quiere consolar y nos quiere consolar a nosotros en estos ejercicios para que nos convirtamos en apóstoles suyos, que vayamos por el mundo entero anunciando la gran noticia de la resurrección. El amor ha vencido al odio, la vida ha vencido a la muerte, y la luz ha vencido a las tinieblas. La primera aparición que vamos a contemplar es la aparición a María Magdalena. Las exageraciones en la vida espiritual pueden hacer mucho mal, porque dan lugar a excesos que no están de acuerdo con la virtud. Pero el miedo a las exageraciones también es negativo, porque puede cortar las alas y hacernos caer en la mediocridad. Santa Teresa de Jesús dice: en las cosas del Señor el amor hace desatinar. Es lo que contemplamos en esta meditación. María Magdalena es una loca de amor a Jesús, y este amor le hace desatinar. Pero por su amor apasionado se hizo merecedora de recibir la primera aparición de Jesús, después de la aparición de Jesús a su madre, la Virgen María, de la que no habla el Evangelio, pero que podemos dar por supuesta. Al amanecer del domingo, el primer día de la semana, María Magdalena va al sepulcro llevando ungüentos y aromas. Tiene la impresión de que el viernes se ha ungido al Señor demasiado rápido, y no como a ella le parece que debería haberse hecho. Cuando se acerca al sepulcro, ve la piedra quitada y corre de vuelta al sepulcro, despavorida, para avisar a los apóstoles con la suposición de que han robado el cuerpo del Señor. El Evangelio dice que entonces salió Pedro con el otro discípulo a quien Jesús amaba y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más aprisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos plegados, pero no entró. Podemos suponer que a Pedro le retraían las negaciones, por eso no puede correr tan rápido como Juan. Continúa diciendo el Evangelio: llegó tras él Simón Pedro,
entró en el sepulcro y vio los lienzos plegados y el sudario que había sido puesto en la cabeza, no plegado junto con los lienzos, sino aparte, todavía enrollado, en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro, vio y creyó. No entendían aún la Escritura, según la cual era preciso que resucitara de entre los muertos, y los discípulos se marcharon de nuevo a casa. Aunque Juan llegó antes al sepulcro, no quiso entrar, tuvo esa deferencia con Pedro, al que reconoce la autoridad que le había dado Jesús en el colegio apostólico. Al entrar los dos ven los lienzos plegados y el sudario aparte, no plegado con los lienzos, sino enrollado, justo en el lugar donde había sido puesta la cabeza de Jesús. Es como una señal, un guiño que les deja Jesús. Nadie que roba un cuerpo deja así los lienzos. La prisa, para no ser descubierto, le haría también más descuidado. Juan vio y creyó. Dichosos los que crean sin haber visto. Los dos discípulos vuelven a casa. Al llegar lo explican todo, quizás recomiendan a todos esperar y no alarmarse, pero María Magdalena no les hace caso y decide volver al sepulcro. Entonces tiene lugar la primera aparición de Jesús. Dice el Evangelio de San Juan: estaba María junto al sepulcro, fuera, llorando. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y ve dos ángeles de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Le dicen ellos: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les respondió: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto». Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dice Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dice: «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice en hebreo: «Rabuní», que quiere decir maestro. Jesús le dice: «No me toques, que todavía no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo al Padre mío y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue María Magdalena y dijo a los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas palabras. Junto al sepulcro vacío contemplamos a María, que solo sabe llorar. No discurre ni razona, una y otra vez asoma la cabeza y mira por todas partes. No puede creer que le hayan robado a su Jesús. Se le aparecen dos ángeles y ella habla con ellos como si fuera la cosa más natural del mundo. El amor hace desatinar, como decía Santa Teresa. «¿Por qué lloras?», le preguntan. «Porque han robado a mi Señor». Viendo tanto amor, Jesús se le aparece. Podríamos decir que María Magdalena le quita la exclusiva a Pedro. Su amor apasionado atrae a Jesús, que quiere consolar su corazón. Inicialmente ella lo confunde con el hortelano y le pide que si él se lo ha llevado, que le diga dónde lo ha puesto y ella lo recogerá. El amor hace desatinar. Si el hortelano fuera un ladrón, no se lo diría, y si accediera a entregarle el cadáver de Jesús, es imposible que ella pudiera cargarlo y transportarlo. Pero eso no importa. El amor hace desatinar. El amor de Dios da fortaleza y generosidad para todo. Al amor, cuando es apasionado, nada se le pone por delante. Jesús entonces pronuncia su nombre, María. Jesús, que está deseando repartir consuelos, no puede aguantarse más y le dice: María, como tantas veces la había llamado. Al oír el acento del Señor, María lo comprende todo y se echa a sus pies, diciendo: Maestro mío. Es impresionante. Con una sola palabra, Jesús nos puede consolar y llenarnos de felicidad. Con una sola palabra suya podemos pasar del más amargo desconsuelo a una dicha que no cambiaríamos por nada del mundo. María se echa a los pies de Jesús, donde encontró el perdón de sus muchos pecados, y Jesús tiene que decirle: no me retengas, y la envía como misionera: vete donde mis hermanos y diles: subo al Padre mío y al Padre vuestro, al Dios mío y al Dios vuestro.
María sale corriendo, loca de contenta, y se pone a anunciar por todos sitios lo que ha experimentado. Se la conoce como la Apóstola Apostolorum, es decir, la apóstol de los apóstoles. Ella fue la primera testigo del resucitado. Al marcharse María Magdalena, Jesús debió pensar: ojalá hubiera más almas que disparataran por mi amor. A continuación, Jesús se apareció a Pedro. De esta aparición no tenemos el relato, solo la noticia. San Lucas conserva este testimonio: el Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Pedro. Por su parte, San Pablo dice a los Corintios: Cristo resucitó al tercer día, según las Escrituras, y se apareció a Cefas y después a los 12. Es curioso que aquel domingo por la mañana Jesús se apareció a los más pecadores, a la Magdalena y a Pedro. Jesús había dicho a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Después de su aparición, Pedro tiene que cumplir este encargo: confirmar la fe de sus hermanos. En efecto, el testimonio de Pedro va a ser decisivo para los otros 10 apóstoles. Las noticias se suceden sin cesar. Las mujeres decían que se lo habían llevado del sepulcro. La Magdalena dice que lo ha visto. Hay desconcierto, pero el testimonio de Pedro trae la calma. Pedro es la piedra, la seguridad en la incipiente comunidad cristiana. Contemplemos en silencio, durante un momento musical, esta aparición de Jesús a María Magdalena. Arde tu palabra en mis labios como un fuego devorador. Me has seducido, Señor, con la llama de tu amor. Ve donde mis hermanos y diles que voy al Padre, a mi Dios que es vuestro Dios, a mi Padre que es vuestro Padre. Ve y anuncia a los hombres mi palabra de salvación. Dame, Jesús, de esa agua que mantiene vivo el amor. Tú sabes bien que soy frágil y es muy grande la misión. Soy yo quien te ha elegido, a pesar de tus flaquezas, para ser mi primer testigo y anunciar la buena nueva. Porque es nuevo tu destino y mi gracia te renueva. Arde tu palabra en mis labios como un fuego devorador. Me has seducido, Señor, con la llama de tu amor. Ve donde mis hermanos y diles que voy al Padre, a mi Dios que es vuestro Dios, a mi Padre que es vuestro Padre. Ve y anuncia a los hombres mi palabra de salvación. Tú, Señor, me has rescatado de las garras del pecado, de gracia y de compasión. Tu ternura me ha
llenado. Más alto que los ángeles subirás, amada mía, porque mucho has amado, mucho serás bendecida, elogiada por tu amor, derramado sin medida. La siguiente aparición es a los discípulos de Emaús. Jesús también quiere consolar a estos dos discípulos que tenían la peor enfermedad espiritual, el desaliento. Ellos creían entender las Escrituras, pero en realidad no entendían nada. Cuando fallan sus expectativas, se desalientan, pierden el fervor y la confianza, y lo que es peor, se separan de la comunidad. Están hundidos y se marchan, criticando a la comunidad, comentando los acontecimientos que habían acabado con sus esperanzas. Los discípulos de Emaús representan al alma en desolación, que no sabe hacer otra cosa que dar vueltas a sus problemas. Jesús se les acerca y comienza a caminar con ellos. Se les hace perceptible, pero no lo reconocen. Es Jesús que está buscando a la oveja perdida, pero ellos no lo reconocen. Les falta fe. Jesús se introduce en su noche. ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais de camino? Se subraya ese entre vosotros. Los de Emaús se cierran y conversan solo entre ellos. Nosotros gastamos muchas energías en discutir y en rebatirnos unos a otros, queriendo llevar la razón, imponiendo nuestros criterios. Es lo propio de un cristianismo de puertas cerradas, en el que se habla mucho sobre Jesús y se habla poco con Jesús. Es un cristianismo demasiado formal, con muchas teorías, procesos y normas, pero en el que falta lo fundamental, la presencia del resucitado. Y cuando falta esta presencia, aunque multipliquemos las teorías, pronto sucumbimos al desánimo, y falta la alegría y la esperanza. Con los de Emaús Jesús tomó la iniciativa. Es Él el que se acerca y rompe el hielo. Es el buen pastor que busca a la oveja perdida. ¿De qué discutís entre vosotros mientras vais de camino? Ellos se detienen con aire entristecido y Cleofás le responde: ¿Eres tú el único extranjero que ignora las cosas que han sucedido estos días en Jerusalén? Es la visión puramente humana del desolado, que no tiene ante los ojos más que los acontecimientos negativos que le preocupan. ¿Qué cosas?, pregunta Jesús. A Jesús le gusta que le contemos nuestras cosas, para después poder iluminarnos, como iluminó a los de Emaús. Y le cuentan el motivo de su decepción. Han crucificado a Jesús, en el que habían puesto todas sus expectativas. Ahora, piensan ellos, deben volver a su vida pasada. No hay nada que hacer. Jesús les escucha hasta el final, sin interrumpirles, pero después les reprocha: hombres sin inteligencia y tardos de corazón para creer a los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera? Y les da una magnífica lección de Sagrada Escritura. Ellos reciben una ráfaga de luz. Se hace tarde y anochece. Deciden detenerse en una posada y piden a Jesús que se quede con ellos. Si Jesús se va, volverán a quedarse en tinieblas, como estaban antes. Jesús acepta y parte para ellos el pan. A ellos se les abren los ojos y le reconocen. Sin embargo, Jesús desapareció de su lado. Desapareció del área de sus sentidos, pero ya nunca se separó de su corazón. Y a pesar de la hora, los discípulos de Emaús vuelven rápidamente y llenos de gozo a Jerusalén, a reintegrarse en la iglesia, en la comunidad. ¿Con qué agilidad se mueve un alma cuando tiene a Jesús? ¿Qué fuerza tiene el fervor espiritual? ¿No ardían nuestros corazones mientras nos explicaba las Escrituras? La palabra de Dios, contemplada en la oración, reaviva la fe, y la fe lleva al sacramento, a la Eucaristía, donde se recibe la fuerza para el apostolado.
Si descuidamos la oración, la palabra de Dios y la Eucaristía, no tendremos fuerza para evangelizar. En un momento musical, reflexionemos sobre esta aparición de Jesús a los discípulos de Emaús. Que llevabas conversando, me dijiste buen amigo, y me detuve asombrado a la vera del camino. No sabes lo que ha pasado ayer en Jerusalén, a Jesús de Nazaret, a quien clavaron en cruz. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. Van 3 días que se ha muerto y se acaba mi esperanza. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. Pedro, Juan y algunos otros hoy también allá buscaron. Mas se acaba mi confianza, no encontraron a Jesús. Por eso me vuelvo triste a mi aldea de Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Oh tardíos corazones que ignoráis a los profetas, en la ley ya se anunció que el Mesías padeciera y por llegar a su gloria escogiera la aflicción. En la tarde de aquel día yo sentí que con Jesús nuestro corazón ardía a la vista de Emaús. De Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan. Hizo señas de seguir más allá de nuestra aldea, y la luz del sol poniente pareció que se muriera. Quédate forastero, ponte a la mesa y bendice, y al destello de tu luz, en la bendición del pan, mis ojos conocerán al amigo de Emaús. Por la calzada de Emaús, un peregrino iba conmigo. No le conocía al caminar, ahora sí, en la fracción del pan.
Después de la aparición a los discípulos de Maús, todavía en la tarde del domingo de resurrección, tiene lugar la aparición de Cristo resucitado a los 10 apóstoles reunidos en el cenáculo. El Evangelio de San Juan nos dice que al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «Paz a vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor, y Jesús les dijo otra vez: «Paz a vosotros. Como el Padre me envió, también os envío yo». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Los apóstoles estaban reunidos en el cenáculo con las puertas cerradas. Es la misma idea de los discípulos de Maús, cerrados en sí mismos, que hablaban solo entre ellos. Es un cristianismo que se ocupa solo de los hechos de Jesús, pero sin contar con la presencia de Jesús. Es un cristianismo formal, de teorías y de normas, pero en el que falta la presencia de Cristo resucitado. Es un cristianismo de puertas cerradas, en el que se habla mucho de Jesús y se habla poco con Jesús. Por eso falta el fervor y la esperanza, y se introducen criterios del mundo que empiezan a predominar sobre los criterios de fe. Cuando falta la presencia de Cristo resucitado, también pueden instalarse en nosotros una cierta mentalidad triunfalista, esperar que Jesús vuelva a la vida temporal para aplastar a sus enemigos y restaurar finalmente el reino de Israel. Era la mentalidad triunfalista de los discípulos de Maús. Sin embargo, Jesús quiere corregir esta mentalidad mundana y se pone en medio de los apóstoles. Al atardecer de aquel día vino Jesús y se puso en medio de ellos. Jesús quiere que nuestro cristianismo sea un cristianismo de Cristo en el centro. Jesús entró estando las puertas cerradas y se puso en medio. Esto es mucho más que un episodio, es un signo. Cristo está en medio de la Iglesia, no es un difunto, está vivo y es el Señor. Es muy hermoso contemplar las palabras del saludo: «Paz a vosotros». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se llenaron de alegría y les repitió: «Paz a vosotros». Este modo de expresarse es lo que se llama un quiasmo o inclusión. La expresión «paz a vosotros», con la que el Papa León XIV comenzó su pontificado, actúa como un paréntesis. «Paz a vosotros». Al ver al Señor, los discípulos se llenaron de alegría y se cierra el paréntesis: «Paz a vosotros». Esta estructura literaria viene a decirnos que lo que está dentro del paréntesis es muy importante. El motivo de la paz y la alegría de los apóstoles es ver las manos y el costado de Jesús, que indican el amor declarado del Señor, el amor expresado por el Señor. Significa que el cuerpo del resucitado es el mismo del crucificado. Luego, la muerte ha sido vencida y el odio ha sido derrotado por el amor. Esta alegría de los apóstoles es una alegría muy grande que también nosotros podemos pedir en la oración. Es la alegría de sentir, de experimentar la presencia de Cristo resucitado. No es que un ausente se hace presente, es que sentimos la presencia de alguien que ya estaba allí. Cristo nos dijo: «Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Cristo nunca deja de estar presente, pero no siempre experimentamos su presencia. Esta es la gracia de la Pascua. Jesús sopló sobre los apóstoles y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». El primer regalo de Cristo resucitado a sus apóstoles es el poder perdonar los pecados. La Iglesia es casa de misericordia, de esa misericordia que brota del costado abierto de Cristo. El Evangelio de Juan nos dice que el apóstol Tomás no estaba con los demás apóstoles cuando Jesús se puso en medio de ellos la tarde del domingo de resurrección.
Los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el agujero de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. Jesús va a cumplir estas exigencias del apóstol incrédulo. Así lo narra San Juan. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y dijo: paz a vosotros. Luego dice a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dice: porque me has visto has creído, dichosos los que crean sin haber visto. Tocar el costado de Cristo, como lo tocó Tomás, no es tocar la cicatriz, es tocar el amor del Señor. Cuando uno toca el amor de Cristo, cuando uno se siente amado por Cristo, entonces cae de rodillas como Tomás y dice: Señor mío y Dios mío. De eso debemos dar testimonio. Eso es el apostolado, dar testimonio de lo que nosotros hemos tocado, el amor de Cristo. San Juan dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca del verbo de la vida, nosotros lo hemos visto y damos testimonio. El amor del corazón de Cristo está en la Eucaristía. En la Eucaristía está el rostro de Cristo. Una vez que descubrimos ese rostro en la Eucaristía, debemos reconocerlo en los pobres, en los necesitados, en los pecadores y en los alejados de la fe. El Papa Benedicto XVI decía que no reconocerá a Cristo en los pobres quien antes no lo haya reconocido en la Eucaristía. En la encíclica Deus Caritas Est dice: si en mi vida falta completamente el contacto con Dios, podré ver siempre en el prójimo solamente al otro, pero no conseguiré reconocer en él la imagen divina. Me gustaría detenerme un instante a contemplar lo que podríamos llamar la paz de la tarde. Jesús se apareció a los apóstoles al atardecer de aquel día. En el momento del nacimiento de Jesús, los ángeles anunciaron la paz a los pastores: gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que Dios ama. Podríamos decir que esa paz de la Navidad es la paz de los comienzos, la paz de la mañana, y que la paz de la resurrección es la paz de la tarde. Imaginemos que nos levantamos un día y sabemos que ese día tendremos que afrontar alguna prueba. Quizá tengamos que rendir un examen, o vamos a ser intervenidos quirúrgicamente, o tenemos una reunión difícil. Cuando salimos de casa, junto con la preocupación y un cierto nerviosismo, puede ser que tengamos también optimismo. Todo va a salir bien. Podríamos decir que esa es la paz de la mañana. En el horizonte se atisba un desafío, pero uno confía en salir ileso. Sin embargo, las cosas no salen bien. El examen fue un desastre, la operación quirúrgica hay que repetirla porque no quedó bien, y la reunión difícil no salió como esperábamos. Solo Cristo resucitado puede darnos la paz en esos momentos, cuando todo ha salido mal. Esa es la paz vespertina, la paz de la Pascua. Es una paz que hay que suplicar. Descienda, Señor, sobre nosotros como un río la paz. La paz del cristiano es mucho más que la ausencia de preocupaciones. La paz que se funda en cosas pasajeras y en factores externos es una paz demasiado frágil. Es una paz de buenas noticias. Es una paz cogida con alfileres. Viene el viento de los avatares de la vida y perdemos la paz. Jesús dijo: no os doy la paz como la da el mundo. La paz de Cristo no se funda simplemente en que todo va bien, se fundamenta en la fe. La seguridad no viene de las circunstancias, sino de Dios. Es la paz que uno tiene cuando sabe que Dios nos ama en Cristo. Es la paz de San Francisco de Asís cuando saludaba: paz y bien, y cuando rezaba a Dios: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Jesús dijo: bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Pidamos al Señor que nos impregne de esta paz. Solo entonces podremos ser instrumentos de paz, con la palabra, con los gestos, con la vida entera. Podemos transmitir paz solo si recibimos la paz de Dios. De otro modo, transmitiremos nerviosismo e intranquilidad. La paz de la mañana, que es la paz sentida y consolada, es la paz del publicano al salir del templo, la paz de Pedro después de derramar lágrimas por las negaciones, la paz de María en el Magnificat, es la paz de la consolación. Sin embargo, la paz de la tarde es la paz en medio de la desolación, de la tribulación. Es la paz, el consuelo de los apóstoles que han visto a Cristo crucificado y se encierran en el cenáculo llenos de frustración, y entonces Cristo se pone en medio de ellos. La paz de la tarde viene después del fracaso, cuando el corazón se ve obligado a desprenderse de expectativas e ilusiones. Es la paz del solo Dios, del hermano Rafael Arnaiz. Es la paz que se experimenta cuando recitamos el salmo: El Señor es mi pastor, nada echo en falta. Aunque camine por cañadas oscuras, no temo, porque Él viene conmigo. Quien a Dios tiene, nada le falta. La paz de la tarde es la paz de los cristianos que han sido curtidos por las pruebas y tribulaciones. Uno sabe lo que es la oscuridad del Calvario. Lo ha experimentado en su propia carne. Quizá hemos sido objeto de calumnias, malentendidos, persecuciones, manejos humanos. Hemos sufrido la decepción. Las cosas no eran como esperábamos. Incluso nosotros no somos como esperábamos. Miramos hacia atrás y comprobamos que no hemos sido como tendríamos que ser. El Señor aprovecha esta humildad profunda del corazón para hacerse presente. Entonces, en medio de la noche, aparece la aurora. Podemos decir que hasta que una persona no ha experimentado esta paz vespertina, esta paz en la tribulación, la paz de Cristo resucitado, no tiene una adhesión sólida a Cristo, a la Iglesia y a su vocación. Por eso, pidamos insistentemente esta paz profunda, la paz de la resurrección. Contemplemos este misterio en un momento musical.
Vamos a concluir nuestra contemplación de las apariciones de Cristo resucitado con la aparición en el lago de Tiberíades. Dice así el capítulo 21 de San Juan. Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?» Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Es un texto muy hermoso. Aparece la unión de los apóstoles en torno a Pedro. Pedro dice: «Voy a pescar», y ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». La unión al Papa, al sucesor de Pedro, es una nota clave de eclesialidad. Como católicos hemos de amar mucho al Papa, sea el que sea, y rezar diariamente por su persona y sus intenciones. Aquella noche no pescaron nada. Llegada la mañana, vuelven a la orilla. Allí les espera Jesús, pero no lo reconocen. Jesús les hace la pregunta más decepcionante en aquel momento: ¿tenéis pescado? La respuesta es lacónica y malhumorada: no. Echad la red a la derecha y encontraréis. Al sacarla llena de peces, Juan reconoce al Señor. Es el Señor. Aparece aquí la pureza de Juan. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pedro, siempre impulsivo, se arroja al mar. Jesús les ha preparado el desayuno. Las brasas son su corazón ardiente de amor. Los peces y el pan son su cuerpo eucarístico entregado por nosotros. La Eucaristía, como dice San Juan de la Cruz, es la cena que recrea y enamora. Es el lugar donde tenemos que acudir para alimentarnos y encender el fuego del amor. Después de esto viene el examen del amor a Pedro. Pedro tenía en su corazón el peso de las negaciones, y Jesús quiere sacarle la espina con una triple confesión de amor. Después de comer, dice Jesús a Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Es curioso que cuando Jesús pregunta a Pedro: «¿Me amas?», usa el verbo griego agapao, que significa amor incondicional, amor hasta dar la vida. Pero Pedro ha aprendido la lección. Es humilde, ya no se fía de sí mismo, ya no es prepotente y responde: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Y usa el verbo fileo, que no es tan radical como el verbo agapao. Significa que quiere a Jesús, pero con un amor inseguro.
Pedro ha aprendido de las negaciones, ha tocado su debilidad. Por segunda vez Jesús le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. De nuevo aquí, Jesús usa el verbo agapao, amor de entrega incondicional, y Pedro responde con el verbo fileo, que es un amor inseguro. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: ¿me quieres? Y le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. En esta tercera ocasión, Jesús usa el verbo fileo, es decir, se ha bajado al nivel de Pedro. Así de bueno y de condescendiente es el Señor con nosotros. Jesús entonces le dice: en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Al escuchar estas palabras, Pedro se siente liberado de las negaciones. Jesús ha profetizado que dará su vida por él. Así será en Roma. Pedro morirá crucificado como su maestro, aunque boca abajo. San Agustín dice que el oficio de pastor es officium amoris, oficio de amor. En este diálogo entre Jesús y Pedro se ve claro que las ovejas son del Señor. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Solo si los pastores amamos a Cristo, Cristo pone en nuestras manos a sus ovejas, que son suyas, para que nosotros las pastoreemos, pero sin olvidar nunca que las ovejas son del Señor. Pedro, que se siente liberado de las negaciones, ve al apóstol Juan, el discípulo amado del Señor, y le pica la curiosidad. Jesús a él le ha dicho que dará la vida, ¿y qué pasará con Juan? Así lo narra el Evangelio. Pedro, volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Jesús corrige la curiosidad de Pedro. Viene a decirle que se meta en sus asuntos, que cada uno tiene su camino. Pero también dice algo muy hermoso y muy importante, que a lo largo de la historia y hasta el final de los tiempos habrá almas que se queden como Juan. Es decir, que se queden recostadas en el pecho del Señor y contemplando el costado abierto del Salvador. Si yo quiero que éste se quede, ¿a ti qué? Jesús quiere que muchas almas se consagren solo a Él, que vivan una gran intimidad con Él, como Juan, el discípulo amado. Quizá el Señor nos esté llamando a nosotros a esta entrega y a esta intimidad. En este contexto de amor y de intimidad con Jesús, vamos a finalizar nuestros ejercicios. San Ignacio quiere que salgamos de los ejercicios con un corazón lleno de amor, con la capacidad para descubrir a Dios en todo. Por eso nos propone la contemplación para alcanzar amor. La gracia que debemos pedir es lo que expresa San Juan de la Cruz en el cántico espiritual: ya no guardo ganado, ni ya tengo otro oficio, que ya solo el amor es mi ejercicio. Debemos salir de los ejercicios diciendo: en todo amar y servir a su divina majestad. San Ignacio hace una reflexión importante. Dice que el amor más debe ponerse en las obras que en las palabras. Es lo que dice el refrán: obras son amores y no buenas razones. También dice San Ignacio que el amor es una comunicación entre el amante y el amado, y en esa comunicación cada uno da lo que tiene o lo que puede. Es decir, el amor es dar lo que tenemos y darnos a nosotros mismos en esos dones que entregamos. La iniciativa en esta comunicación de amor la tiene Dios siempre. Como decía el Papa Francisco, Dios nos primerea. San Ignacio nos presenta este esquema de meditación. Si Dios me da lo que tiene, yo debo ofrecerle mis cosas. Si Dios se hace presente en mí, yo debo vivir en su presencia.
Si Dios trabaja en mí, yo debo trabajar por Él y por su cuerpo místico, que es la Iglesia. Si Dios se me revela en las criaturas, yo debo reconocerle en las criaturas, especialmente en mis hermanos. Debemos salir de ejercicios empapados del amor de Dios. San Ignacio quiere que salgamos con la convicción de que Cristo es mi amigo, que camina a mi lado. Al mismo tiempo, Cristo está dentro de mí por la gracia. Al mismo tiempo, yo debo vivir bajo su mirada. Al mismo tiempo, yo soy instrumento de Cristo que actúa dentro de mí. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, como dice San Pablo. Y finalmente, yo debo vivir siempre en dependencia de Cristo. Pidamos al Señor esta gracia de vivir como borrachos de Dios. En la vida de San José María Rubio se cuenta que en Madrid un día iba solo por la calle y cogió un tranvía. Le dijo al conductor: «Deme 2 billetes». El conductor se le quedó mirando y le dijo: «¿2 billetes, padre?». San José María Rubio cayó en la cuenta. Iba tan metido en Cristo que querían comprarle un billete también para él. En el segundo día de los ejercicios les propuse que hicieran un examen de sus pecados de toda la vida para sacar verdadero arrepentimiento. Ahora me gustaría proponerles que hicieran otro examen, pero en este caso de todos los beneficios que han recibido y aún reciben cada día de Dios. Dediquen un buen rato a este examen. Podríamos estar toda la vida y no acabaríamos. De Dios hemos recibido el ser y lo recibimos cada instante. Dios nos ha sacado de la nada. De Dios hemos recibido la vida natural y la vida sobrenatural. Él nos ha regalado una familia y personas que nos quieren. Nos da el aire que respiramos y el alimento que nos mantiene en la existencia. Dios nos ha dado la gracia, que es la amistad con Él. Nos ha dado una vocación, un lugar donde vivir en la Iglesia. Se ha quedado con nosotros en la Eucaristía. Ha muerto en la cruz por nuestros pecados. Nos ha perdonado infinitas veces en el sacramento de la penitencia. Y así podríamos seguir indefinidamente. Santa Teresa decía: si no conocemos que recibimos, no despertamos a amar. Y también dice: amor saca amor. Dios me ha dado unas cualidades personales y me ha dado gracias muy particulares que eran solo para mí. Dios me ha dado muchos dones y ha querido darse a sí mismo en esos dones. Los dones deben llevarme a la intención amorosa del donante. Todos los dones de Dios son rayos que remiten al sol, son una corriente de agua que remiten a la fuente. Imaginemos una chica adolescente que llega a casa con unos pendientes nuevos. Su madre le pregunta: ¿y esos pendientes? La chica dice: son de Pedro, un chico de mi clase que es muy bueno. Al día siguiente la chica aparece en casa con una pulsera nueva. La madre pregunta: ¿y esa pulsera? Y la hija dice: es un regalo de Pedro que es muy bueno. La madre le dice: ¿no te das cuenta de que ese Pedro quiere algo de ti? Cuando alguien te regala cosas, se está dando a sí mismo en esas cosas y está declarando su amor por nosotros. Por lo tanto, Dios nos ha dado regalos y se ha dado a sí mismo en esos regalos y nos ha manifestado y nos ha declarado su amor. Pero además, Cristo vive en mí. Por la gracia soy templo de Cristo, templo suyo, templo del Espíritu Santo. Santo Tomás dice que Dios está en todas las cosas, con presencia, esencia y potencia. Es lo que se llama presencia de inmensidad. Pero especialmente, de una manera particular, Dios está en los santos, en nosotros, por la gracia, cuando estamos en gracia de Dios. Como decía Santa Isabel de la Trinidad, Dios me habita. Tengo al huésped divino en mi corazón y debo cuidar esta presencia con todo esmero. San Ignacio añade una cosa más, que Dios trabaja por mí en todas las cosas creadas. Dios lleva los hilos de la historia y no se le enreda la madeja. Con su providencia amorosa hará que todo coopere para mi bien, para mi santificación, aunque yo a veces no lo comprenda. Si Dios me ama así, dándome regalos, dándose a sí mismo en esos regalos, viviendo dentro de mí, actuando en las criaturas por mi bien, ¿cómo debo amarle yo? Debo darle todas mis cosas y a mí mismo en esas cosas. Podemos terminar nuestros ejercicios con esta hermosa oración de San Ignacio.
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, entendimiento y voluntad, todo mi haber y poseer. Vos me lo disteis, a vos, Señor, lo torno. Todo es vuestro, disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia, que ésta me basta. Al final de los ejercicios quiero darles las gracias a todos por su escucha y su paciencia. Pidamos a la Virgen María y a San José que saquemos el fruto que Dios espera de nosotros. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Han escuchado la séptima y última meditación de los ejercicios espirituales que durante esta semana Monseñor Antonio Prieto, obispo de Alcalá de Henares, ha dirigido a esta hora en Radio María.